Esta historia comienza al amanecer en un pueblo tranquilo, cuando las sombras todavía se estiran con pereza sobre los tejados y la luz se abre paso con paciencia. El narrador invita a acercarse, no con urgencia, sino con ese gesto cálido que tienen los abuelos al mover un libro hacia adelante. Esta historia habla de un hombre que siempre creyó que tenía tiempo de sobra, hasta que un día descubrió que el tiempo no espera a nadie. Una enseñanza dura, una enseñanza necesaria, una enseñanza que no se olvida. Su nombre era Damián, aunque todos en el pueblo lo llamaban el Lento. No era insulto del todo, tampoco era cariño. Era simplemente la palabra que mejor encajaba en la manera en que se movía. Como si arrastrara los pies por una tierra que nunca terminaba de despertar. Como si cada acción le costara un poco más que a los demás. No porque no pudiera, sino porque nunca encontraba una razón suficiente para esforzarse. Damián tenía 19 años y vivía con su madre en una pequeña casa junto al río. Su madre era costurera, una mujer de mirada firme, manos rápidas y espíritu incansable. Ella veía en su hijo algo que él mismo parecía ignorar, una chispa, pequeña pero real. Una chispa que pedía salir y que, sin embargo, él aplastaba cada mañana cuando decidía quedarse un poco más en la cama antes de hacer cualquier cosa. En el pueblo, todos trabajaban desde temprano. El panadero empezaba su jornada antes de que saliera el sol. El carpintero tenía las ventanas abiertas antes del primer canto de las aves. El agricultor ya estaba revisando la tierra mientras el cielo aún era azul oscuro. Solo Damián seguía con la cabeza hundida en la almohada cuando la mayoría llevaba horas despierta. Su madre lo llamaba con paciencia. Le decía que el día era un regalo que no debía desperdiciar, pero Damián siempre respondía que ya habría tiempo, que no era necesario correr, que lo haría más tarde. Más tarde se convirtió en la frase que gobernaba su vida, una frase que, sin saberlo, le robaba todo lo que podía haber sido. Una mañana, mientras el sol dejaba caer su primera luz sobre el río, su madre se acercó a él con un gesto de preocupación muy distinta al habitual. No era el gesto de quien quiere despertar a alguien, era el gesto de quien teme estar perdiendo a quien ama. Damián abrió los ojos por inercia y vio a su madre sentada en el borde de la cama. La expresión en su rostro lo desconcertó. Ya no era un cansancio paciente, era algo más profundo, algo que dolía. Ella le dijo que estaba enferma, no de gravedad inmediata, no de esas enfermedades que toman la vida en un suspiro. Era una enfermedad que avanzaba lento pero seguro. Una enfermedad que, si no se detenía, le quitaría la fuerza para trabajar, y con ello le quitaría la posibilidad de mantener su hogar. Damián sintió un vacío abrirse dentro de él, no porque entendiera completamente la situación, sino porque por primera vez en su vida sintió que algo dependía de él. Algo grande, algo que no podía posponer. Pero la pereza es traicionera, parece un enemigo pequeño, parece manejable, se disfraza de descanso, de calma, de comodidad, y cuando uno lo nota, ya ha puesto raíces en el alma. Aún con la noticia, los primeros días no cambiaron demasiado. Damián hacía pequeños intentos por ayudar, pero siempre terminaba dejándolo a medias. Ordenaba un poco, luego se cansaba, barría un tramo del piso, luego se distraía. Pensaba en buscar trabajo, luego se decía que empezaría mañana. Su madre lo observaba en silencio. No lo regañaba, no lo empujaba. Había aprendido que las palabras no cambian a un corazón que aún no ha decidido cambiar. Pero el destino, a veces, usa otros métodos. Una tarde, el viento empezó a soplar con fuerza. El cielo se volvió gris oscuro y una tormenta inesperada envolvió el pueblo. El río creció en cuestión de horas. El agua se filtró por las paredes. La casa comenzó a temblar bajo el rugido del viento. Damián corrió a cerrar las ventanas, pero la lluvia ya se había metido dentro. Cuando fue a buscar a su madre, la encontró encogida en el sofá, con la respiración agitada y las manos temblorosas. La enfermedad, exacerbada por el esfuerzo del día, la había dejado sin fuerzas. Damián sintió miedo.
no el miedo que paraliza, el miedo que despierta. Tomó una manta, la cubrió y se quedó a su lado mientras la tormenta golpeaba la casa como si quisiera llevársela. Esa noche, mientras el viento aullaba, Damián hizo algo que no había hecho nunca. Habló. Le habló a la oscuridad. Le habló al silencio. Le habló a su propio reflejo interno. Le dijo que estaba cansado de no ser nada. Cansado de ver cómo los días pasaban sin dejar marca. Cansado de vivir como si todo fuera eterno. Cansado de decepcionar a la única persona que siempre había creído en él. Pero hablar no basta. Al día siguiente, cuando la tormenta se calmó, la casa amaneció con agua en el piso, muebles rotos y la sensación de que algo se había perdido para siempre. Damián entendió que esa era su oportunidad, no para salvar la casa, sino para salvarse a sí mismo. Salió en busca de trabajo, pero no estaba preparado para lo que encontraría. El panadero le dijo que ya había contratado a alguien más. El carpintero le dijo que necesitaba a alguien con experiencia. El granjero le dijo que la temporada ya estaba cubierta. En cada lugar donde tocaba, recibía la misma mirada. Esa mezcla de decepción y resignación que se le da a quien nunca ha mostrado verdadero esfuerzo. Damián regresó a casa con el corazón hundido, no por las negativas, sino porque por primera vez entendió las consecuencias de su pereza. Había esperado tanto que ya no había espacio para él. Había rechazado tantas oportunidades que las oportunidades habían aprendido a pasar de largo sin detenerse. Su madre estaba en la mesa, intentando coser, pero sus manos no respondían como antes. Damián la miró y el mundo se le hizo pequeño. Sentía que el aire se volvía espeso, que el tiempo lo observaba con cierta ironía. Se acercó a ella, le tomó las manos, las sintió frágiles, y por primera vez en su vida sintió ganas de proteger algo más que su comodidad. Aquel día tomó una decisión que cambiaría su destino. Decidió levantarse temprano. Decidió ir al pueblo antes de que el sol apareciera. Decidió ofrecerse como ayudante en lo que fuera necesario. No importaba si era limpiar establos o cargar cajas. No importaba si el trabajo era duro o si le pagaban poco. Importaba empezar. Importaba demostrar que podía. Pero cambiar cuesta. La pereza no se vence en un día. La voluntad se rompe si no se cuida. El primer amanecer se levantó con fuerza. El segundo amanecer se levantó con cansancio. El tercero amanecer se levantó con dolor en el cuerpo. El cuarto amanecer se levantó con un impulso de quedarse en cama. Pero algo lo mantenía en pie. Su madre. Cada vez que el cansancio le decía que se rindiera, él recordaba la fragilidad de sus manos, el hilo que se le escapaba, el suspiro ahogado de cada tarde. Y entonces continuaba. El panadero fue el primero en darle una oportunidad temporal. Necesitaba quien cargara sacos de harina. No era un trabajo limpio ni cómodo, era duro, pesado, de esos que llenan la ropa de polvo y el alma de cansancio. Pero Damián lo aceptó con una humildad nueva. Se ensució las manos, se lastimó la espalda, se empapó de sudor antes de que el sol apareciera del todo. El panadero lo observaba en silencio, viendo en él un esfuerzo que nunca antes había visto. Después de unos días, el panadero le ofreció quedarse por más tiempo. No mucho dinero, pero era un inicio. No obstante, el trabajo no resolvía todos los problemas. Su madre seguía deteriorándose. Los medicamentos eran caros. La casa necesitaba reparaciones. La falta de estudios de Damián lo limitaba en cada intento de mejorar su situación. Una tarde, exhausto, se sentó frente al río. Miró el agua correr y sintió una mezcla de rabia y tristeza. Pensó en lo que podría haber sido si hubiera empezado antes. Pensó en las oportunidades que rechazó. Pensó en cómo la pereza le había robado la vida sin que él se diera cuenta. Pero el narrador se acerca aquí con suavidad para recordar que el arrepentimiento no sirve para volver atrás. Solo sirve para empujar hacia adelante. Damián entendió que no podía cambiar su pasado, pero sí podía construir un futuro diferente. Decidió estudiar por las noches.
Empezó leyendo libros prestados del centro comunitario. Sus ojos se cerraban de cansancio, pero él seguía. A veces leía 3 páginas, a veces apenas un párrafo. A veces se dormía sobre el cuaderno, pero cada noche intentaba un poco más. Su madre lo veía desde la cocina, con una mezcla de dolor y orgullo. Sabía que la transformación era real. Sabía que él había despertado al fin. El pueblo también lo fue notando. Ya no caminaba encorvado. Ya no tenía la mirada perdida. Se movía con propósito, con firmeza, con un brillo nuevo. Un día el carpintero, el mismo que le había negado trabajo, se acercó y le dijo que necesitaba ayuda. Damián aceptó. Aprendió rápido, no porque fuera talentoso, sino porque la necesidad se convierte en maestra cuando uno la escucha desde el alma. Con los ahorros que había juntado, arregló la casa. Continuó con los estudios. Se formó en carpintería, luego en herrería, luego en instalación eléctrica. El pueblo lo vio crecer, lo vio transformar su vida, lo vio convertirse en un ejemplo. La gente que antes se reía de él, ahora lo buscaba para pedir consejo. Quienes antes lo ignoraban, ahora lo respetaban. Y los jóvenes que antes lo miraban como a un holgazán, ahora lo miraban como a un maestro de vida. Un día, muchos años después, mientras reparaba una ventana en la escuela, un niño se acercó y le preguntó cómo había aprendido tantas cosas. Damián sonrió. Se agachó para quedar a su altura. Le dijo que una vez había pensado que la vida era larga, que podía dejar todo para mañana, que no pasaría nada si descansaba un poco más, hasta que entendió que cada mañana era una oportunidad única, que la vida no espera, que la pereza roba sueños, y que cuando uno despierta, debe hacerlo con decisión. El niño lo escuchó, y quizá no comprendió del todo, porque los niños aprenden con el tiempo, pero lo que sí entendió fue la manera en que Damián lo decía, esa manera llena de verdad, esa manera llena de historia. El narrador observa esa escena y la describe con un brillo especial, porque al final, esta historia no trata solo de vencer la pereza, trata de vencer el miedo, la duda, la inseguridad. Trata de enfrentar la vida con valentía incluso cuando el cuerpo quiere quedarse quieto. Trata de reconocer que cada minuto cuenta. Damián se convirtió en inspiración, no porque fuera perfecto, sino porque fue imperfecto y aún así decidió cambiar. Fue humano, se equivocó, perdió oportunidades, pero tuvo el valor de levantarse. La pereza sigue existiendo en él. Nadie la elimina por completo, pero aprendió a no escucharla. Aprendió a caminar aun cuando quisiera detenerse. Aprendió que el esfuerzo es un acto de amor, amor a uno mismo, amor a los demás, amor a quienes ya no están. Años después, cuando Damián ya era un hombre maduro, caminaba por el pueblo y la gente lo saludaba con cariño. Él no buscaba reconocimiento, solo quería vivir una vida que valiera la pena, y sabía que cada paso que daba era una forma de honrar a su madre. Pasaron meses de esfuerzo, meses de superación, meses de persistencia. Pero un día ocurrió algo inesperado. Su madre empeoró de manera repentina. La llevaron al hospital y los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto y tratamiento constante. Damián sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies. Pero ya no era el joven perezoso que dejaba que la vida decidiera por él. Era un hombre en formación, un hombre que sabía que la única forma de avanzar era hacerse responsable. Trabajó más horas, ahorró cada moneda, vendió objetos antiguos, aprendió nuevos oficios en el camino. A veces creía que se desmayaría de cansancio, pero la imagen de su madre le daba fuerzas. El narrador se detiene un momento, la voz baja, la atmósfera se vuelve cálida. Porque lo que está por venir es el corazón de esta historia. Una noche, después de una jornada larga, Damián llegó al hospital. Encontró a su madre más débil que nunca. Ella lo miró con una serenidad que no parecía humana. Lo miró como se mira a alguien a quien se ha esperado por años. Le dijo que estaba orgullosa, que había visto su cambio, que no importaba cuánto había tardado. Lo importante era que lo había logrado. Damián rompió en llanto. No era tristeza, no era miedo, era amor.
Un amor profundo que nacía de la transformación. Un amor que se construye cuando uno deja de ser espectador de su vida para convertirse en protagonista. Su madre tomó su mano. Le dijo que no debía temerle al futuro. Que la vida siempre recompensa a quien se esfuerza con sinceridad. Esa noche, cuando la luna estaba en lo alto, la madre de Damián se durmió. Lo hizo con una sonrisa. Lo hizo sabiendo que su hijo ya no estaba perdido. Y en el silencio del hospital, el narrador dice con respeto que aquel fue el momento más doloroso de su vida. También el más decisivo. Porque la muerte, cuando llega a manos de quienes amamos, puede destruirnos o despertarnos. Y en Damián despertó algo que nunca volvería a dormirse. Después de despedirse, Damián regresó al pueblo. No cambió de rumbo, no se dejó caer. Se aferró a cada palabra que su madre había pronunciado. Decidió honrar su memoria trabajando no por obligación, sino por propósito. Una tarde, mientras el sol pintaba de naranja las calles, se sentó junto al río con un cuaderno en mano. Allí escribió las palabras que siempre había querido decir. Es más difícil enfrentar la pereza que mover una montaña, porque la montaña está afuera, la pereza está dentro. Pero una vez que uno la vence, descubre que puede alcanzar todo lo que creía imposible. Cerró el cuaderno con suavidad, miró el horizonte y sintió paz. El narrador deja que el eco de estas palabras quede flotando, como flotan las enseñanzas que se siembran con honestidad. Esta es la historia de un hombre que perdió tiempo, que lo desperdició como si fuera infinito, pero también es la historia de cómo se recupera una vida cuando uno decide tomarla en las manos. Una historia de esperanza, de redención, de esfuerzo. Una historia que enseña que nunca es tarde, que cada día puede ser un inicio, que cada paso cuenta. El narrador cierra el cuento con una voz cálida, como quien guarda un tesoro en una caja de madera vieja. Esta historia te enseña a vencer la pereza, no con gritos, no con amenazas, no con palabras vacías. Te lo enseña con la vida de alguien que aprendió a enfrentar su sombra más íntima. Y si él pudo, cualquiera puede. Porque la pereza no es más fuerte que un corazón decidido.